Ya se está para llenar el aula. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han tardado en entrar? Buenos días, ingeniero. Nos decía que tenía que aceptarnos para unirnos al grupo, al link. Sí. Sí, Ya están Inge, entrando. no nos aceptaba Inge para entrar. Yo he aceptado a todos. No, el mío tenía error Inge, pero ya entré ahora, ya está en clase. Gracias Inge. Ya. Ya, se llenó el curso. Acaba de llenarse. Ahora para el segundo proyecto vamos a entrar. El paso 1 ya hemos explicado en la anterior clase. El paso 2. La verificación de corte por flexión. Nuestra zapata ahora tiene que ser diseñada en su espesor. Y ese es el dimensionamiento en elevación, el espesor de la zapata. ¿Cuál es el espesor adecuado que debería tener nuestra zapata aislada para nuestro proyecto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir un canto útil de la zapata. La norma dice, para diseñar o para construir, mínimamente el canto útil debería ser de 15 centímetros. O sea, tiene que ser mayor o igual a 15 centímetros. Ese es el canto útil que debería tener nuestra zapata. Y el recubrimiento y ahí hay una modificación en la norma del 2014 con la del 2019. En la fundación dice mínimo 7.5 centímetros. Antes era 5. Pero la 2019 dice 7.5 centímetros es el recubrimiento mínimo en cualquier fundación, no solo en una zapata, puede ser en una viga de fundación o en una losa de fundación. Entonces, ese es el valor que nosotros ahora vamos a utilizar, 7.5 centímetros como recubrimiento mínimo para la fundación. En realidad no es solo para una fundación, la norma dice para cualquier elemento que esté en contacto con el suelo. Así dice. Entonces, para diseñar el espesor de la zapata, hay que realizar dos verificaciones. Esta que es la verificación de corte por flexión. Y la verificación de corte por punzonamiento. A ver, creo que es no, más arriba, eso, me estoy equivocando. Un ratito. Esto. Aquí está. Este es el dimensionamiento de elevación de la zapata aislada. Entonces,
La verificación de corte por punzonamiento es la primera que tenemos que hacer. Cuando la columna está transmitiendo una carga puntual a la fundación, fíjense, es el peso de la estructura, una carga última ya mayorada, con todas las combinaciones de carga. La fundación recibe esta carga, pero hay una zona crítica, esta que está aquí con la forma de una pirámide truncada. Entonces la zapata trata de fisurarse. Es más, si esta zapata, su espesor no es el necesario, o sea, no es considerable el espesor de la zapata, se va a producir esa falla. El hormigón se va a separar. Esta falla aquí la vemos en la figura A, en el espacio. En la figura B vemos en el plano, aquí está la columna, toda la zapata rectangular, y vemos esta línea punteada. Aquí es la falla de punzonamiento. Entonces, se produce esa falla si el espesor no es considerable de la fundación. Es la denominada falla de corte por punzonamiento y es una falla catastrófica. Imagínense, muchachos, que al aplicar esta carga puntual a la columna, si es muy pequeño el espesor, se produzca esta falla, esta columna junto con este pedazo de hormigón de forma piramidal truncada, se va a entrar, se va a separar de toda la zapata y se va a entrar en el suelo. Y se va a producir el colapso de la fundación. Se va a desprender todo este pedazo de hormigón. Entonces tenemos que evitar que ocurra esa falla. Para eso, esta que es denominada, toda esta sección que está dentro de la falla es llamada área crítica. Y toda la longitud de la falla es llamado perímetro crítico. Resulta que de la cara de la columna al extremo de la falla, esta distancia es de medios. En cualquier dirección, aquí podemos observar también de medios. Eso dice la norma. De la cara de la columna al extremo de la falla, hay o debería haber una distancia de medios. Si la columna es rectangular, como vemos aquí en la figura, la falla también va a tener esa forma rectangular. Si la columna tuviese una sección cuadrada, la falla también va a tener sección cuadrada. Si la columna fuese de sección circular, la falla también va a tener de sección circular, siempre a una distancia de medios. Eso quiere decir que la falla adquiere la forma de la columna. Siempre, y valga la redundancia, a una distancia de medios de la cara de la columna, dice la norma. Entonces, encontramos las ecuaciones para realizar esta verificación. La ecuación 316, ahí está, dice, la tensión de corte por punzonamiento, B sub U, es la presión última que hemos calculado en el paso anterior, que multiplica A por B menos A sub 0. A y B las dimensiones en planta de la fundación. Y A sub 0, el área crítica, dividida entre phi
B sub 0 por D. Phi es el coeficiente de minoración de materiales debido a corte. Y B sub 0 es el perímetro crítico. Y D, el canto útil. Entonces, ¿cómo callamos A sub 0? El área crítica. Aquí está su ecuación. A sub 0, el área crítica. Es toda el área de lo que les había dicho, que de la línea punteada. El área de lo que está aquí adentro. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo calculo? Si tengo el lado de la columna A y D medios a ambos lados, todo este lado va a ser A más D. Y el otro lado va a ser B más D. Entonces multiplico los dos lados. A más D, aquí está, un lado, por el otro lado, B más D. Entonces he hallado el área crítica debido a punzonamiento. Y para hallar el perímetro crítico, sumo los cuatro lados de este rectángulo. Pues el perímetro, la suma de los cuatro lados del área crítica. Esa suma sale 2 veces A más B más 2 veces D. O sea, sería, si yo sumo A más D 2 veces, más B más D 2 veces, ¿no? Entonces, simplificando, me sale esta ecuación. De esa forma, puedo hallar el área crítica y el perímetro crítico debido a punzonamiento. Esas dos ecuaciones las reemplazo en este punto y en este otro punto para hallar la tensión de corte por punzonamiento. La norma dice, esa tensión de corte tiene que ser menor, aquí está, menor o igual al permisible. Y el permisible, la norma nos da 3 ecuaciones. No debe superar, dice, ese valor permisible máximo. Y la norma nos da 3 valores que están acá. La primera y la más conocida, la más usada, 0.53, que multiplica a 1 más 2 veces dividido entre beta por la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, F'C. Donde beta, aquí está, es la relación entre el lado largo y el lado corto de la columna. Luego dice B sub C 0.27 de alfa sub S por D sobre B sub 0 más 2 que multiplica a la resistencia característica de F'C. Donde alfa sub S puede tomar 3 valores, 20, 30 o 40, para columnas, para cargas aplicadas en la esquina de una zapata, para cargas aplicadas en el borde de una zapata, para cargas aplicadas en el centro de una zapata. Este es nuestro caso, 40. Y esta, me equivocaba, esta es la ecuación más importante, la más utilizada, la que siempre ha estado en la norma en la verificación de corte por punzonamiento. 1.1 de la raíz cuadrada de F'C. Antes era 1.06, ahora ha subido a 1.1 este coeficiente. Desde el 2014, 2019, 1.1. Antes era 1.06. Entonces, esta que hemos hallado, la tensión de corte por punzonamiento,
la ecuación 316, siempre tendrá que ser menor o igual a estas tres. En realidad, a esta. Esta es la más importante. Y es la mayor de las tres. Si no se cumple, quiere decir que el canto útil que hemos asumido al principio no es el correcto. Es muy pequeño. Entonces se va a producir la falla. Habrá que asumir otro mayor. Otro un poco más grande. Hacemos todo el cálculo hasta que se cumpla la ecuación 3.22. Si no se cumple, otra vez habrá que ir y asumir otro canto útil hasta que se cumpla. La mejor forma es, como dice menor o igual, sería igualar esta ecuación, la 316, a la 321. Igualamos y resolvemos, llegaría a ser una ecuación no lineal, resolvemos esa ecuación y hallamos el mínimo canto útil debido a punzonamiento, antes de que se produzca la falla de corte por punzonamiento. Luego, realizamos la verificación de corte por flexión. Una vez que se ha cumplido la anterior verificación, entonces ahora verificamos esto. La norma dice, la tensión de corte permisible es 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Y hallamos la tensión de corte que se produce en la zapata. Va a haber dos. Uno en la dirección X, que nos da la figura A, y otro en la dirección B, que nos da la figura B. Es esto que habíamos visto inicialmente. Debido a la presión que va a existir del suelo en la base de la fundación dirigida de abajo hacia arriba, se va a producir un corte aquí, justo en este punto. La norma dice a una distancia D de la cara de la columna. En realidad va a haber a ambos lados, simétrico este otro lado igual. Ese va a ser el corte por flexión para la dirección X. Y se va a producir otro en la otra dirección, aquí, en esta sección IJ. Simétrico a este otro lado también, lo mismo. A una distancia también D de la cara de la columna. Y esa va a ser para la dirección Y. Entonces, tenemos ahora estos dos análisis. La figura A para la dirección X y la figura B para la dirección Y. Entonces, si me fijo en la figura A, le hago un corte a mi fundación justo sobre el eje X y observo esto. Este es el lado mayor A. Aquí está la falla a una distancia D de la cara de la columna, la falla de corte por flexión. El ancho de la columna, que es A minúscula. A este volado le voy a llamar M. Ahora tengo la presión por unidad o longitud en la dirección X, que le voy a llamar Q sub X. Ese es el corte que yo observo de mi fundación. Justo un corte realizado sobre el eje X en planta. Así se ve.
Entonces, el volado M, que está acá, lo calculo. A mayúscula menos A minúscula dividido entre 2. Eso es M. Lado mayor menos el lado de la columna dividido entre 2. Ahí está. Sale de la figura esa ecuación. Luego, la presión Q sub X por unidad de longitud va a ser el Q último que hemos hallado en el paso anterior por el lado perpendicular a la dirección que estoy analizando, que es B. Entonces, simplificando, Q sub U es P sub U sobre A por B, reemplazo, y me queda que Q sub X es P sub U dividido entre A. Ahora, el esfuerzo de corte justo en esta sección, con esta carga uniforme. Este es como si fuese un volado. Si yo agarro esta figura e imaginariamente le doy la vuelta, invierto la figura, 180 grados. Es como si fuese un volado con una carga uniforme encima. Entonces, el esfuerzo de corte de ese volado, B sub X, va a ser Q sub X por M menos D. Y se va a producir un momento flector máximo justo aquí donde está el cursor, en este punto. El máximo momento flector del volado, que va a ser MY igual a Q sub X por M al cuadrado dividido entre 2. Entonces, la tensión de corte por flexión en la dirección X, B sub U, va a ser en el numerador el esfuerzo de corte, B sub X, dividido entre phi, B por D. Y esta tensión de corte tiene que ser menor o igual al permisible, que hemos visto hace un momento. Hago lo mismo ahora para la dirección Y, lo mismo, pero en la otra dirección. El otro volado va a ser B mayúscula menos B minúscula dividido entre 2. Es N. Aquí hay un error, debería decir N. Q sub Y va a ser Q último por A. Por lo tanto, Q sub Y va a ser P último sobre B. El esfuerzo de corte B sub Y va a ser Q sub Y por N menos D. El momento del volado va a ser Q sub Y por N al cuadrado dividido entre 2. Por lo tanto, la tensión de corte por flexión en la dirección Y va a ser en el numerador el esfuerzo de corte B sub Y dividido entre phi A, el lado mayor, y D, el canto útil. Entonces, esas tres, o esa tiene que ser menor al valor permisible. Si no se cumple la verificación, entonces habrá que aumentar el canto útil hasta que se cumpla. Lo mejor es igualar esta, la de la ecuación permisible, la 323, a esta y a esta. Y hallamos dos cantos útiles mínimos debido a corte por flexión. Vamos a hallar el mínimo canto útil antes de que se produzca la falla de corte por flexión. Entonces vamos a tener tres mínimos. ¿Cuál va a ser el mínimo representativo? Uno de corte por punzonamiento y dos mínimos de corte por flexión. El mínimo representativo va a ser el mayor de los tres. Generalmente es el de punzonamiento. Generalmente, pero no siempre.
A ese canto útil mínimo le sumamos unos 5 centímetros y ese puede ser nuestro canto útil de diseño, el que va a satisfacer las 3 verificaciones. Entonces, el espesor mínimo que va a tener nuestra fundación va a ser el canto útil mínimo de las 3 verificaciones más los 7.5 centímetros de recubrimiento mínimo. Puede ser más el recubrimiento, pero mínimo 7.5 centímetros. Ese será el espesor mínimo que va a tener nuestra fundación. Pero si nosotros queremos diseñar o construir, entonces no podemos utilizar el espesor mínimo. Sería mucho riesgo. Hay que utilizar un espesor mayor. Al canto útil mínimo le podemos sumar unos 5 centímetros aproximadamente y vamos a poder calcular el espesor que va a tener nuestra fundación para que no se produzca la falla de corte por punzonamiento y corte por flexión en las 2 direcciones. Ese es el paso 2, muchachos. La transferencia de esfuerzo en el anexo B es igual que en cualquier elemento estructural. Y eso lo pueden ver en el texto de descripción. El cálculo del refuerzo de acero por flexión. Aquí está nuestro zapato. Este es el 4º paso para diseñar nuestra fundación. Observamos 3 tipos de refuerzo de acero. El primero y el más importante es este, en esta dirección, paralelo si quieren al eje X, que le hemos llamado A sub S1X. Es el principal refuerzo de acero, el que está en la dirección larga, paralelo a la dirección larga. Es una parrilla, si se ven hartos fierros en la dirección X, una parrilla. El segundo acero en importancia en la zapata es este, paralelo al eje Y, que le hemos llamado A sub S1Y. Pero este refuerzo de acero solo va en este ancho, en el ancho B. En este ancho. Ese es el segundo refuerzo de acero en importancia, como una parrilla paralela al eje Y. El tercer refuerzo de acero en una zapata y que solo aparece en las zapatas rectangulares es este que está paralelo al eje Y, pero en los extremos, en ambos lados, en este lado y en este otro lado. Y le hemos llamado A sub S2Y, fíjense en los lados. Y es una parrilla que va en el resto del ancho B, o sea, en A menos B medios, a ambos lados. Esos son los 3 refuerzos de acero que tiene una zapata aislada céntrica. ¿Cómo se calcula este refuerzo? La zapata es como una losa por metro de ancho. Entonces, el acero A sub S1X, el principal, el que está en la dirección X, es el momento MY sobre phi FY por D menos A metros. Este momento MY
es el que hemos calculado aquí. Aquí está, MY, el momento del volado para el corte sobre el eje X. Con este momento, fíjense aquí, parecía que no utilizábamos para nada, ¿no? Alguien ha debido decir, ¿para qué estamos calculando ese momento si no estamos utilizando? Pues ese momento lo estamos utilizando aquí para hallar el refuerzo de acero. El principal refuerzo de acero. A través de los procedimientos que hemos aprendido en la materia de hormigón, ahí está la ecuación de segundo grado. Entonces, hallamos ese refuerzo de acero principal y su armadura mínima para ese refuerzo de acero está aquí. 0.0018 por 4,200 sobre FY por B por H. O 0.0014 por B por H. Entonces, el mayor de los dos hay que considerar, ¿no ve? Para el acero mínimo. Luego, calculamos el segundo refuerzo de acero en importancia. El A sub S1Y, o sea, paralelo al eje Y, que va en un ancho B. Dice que es 2 veces dividido entre beta más 1 por A sub S1X, donde beta es el lado largo, relación entre lado largo y lado corto de la zapata, o sea, A dividido entre B. Eso. De esa forma hallamos el segundo refuerzo de acero en importancia, pero tenemos la ecuación para el acero mínimo, 0.0018 con su cuantía y 0.0014. El tercer refuerzo en importancia de la zapata, aquí está su ecuación, que es el acero paralelo al eje Y que va en los lados, en los extremos de la fundación. Entonces, habrá que sacarle la diferencia entre los dos aceros, el A sub S1X menos el A sub S1Y dividido entre 2. O considerar armadura mínima, con su cuantía mínima 0.0018. Y luego viene la verificación, el último paso, que es la verificación por adherencia y desarrollo en las bases. Tengo los dos cortes. De los dos cortes, desde el lado de la columna al extremo del refuerzo de acero, hay una longitud M menos R en una dirección. Y en la otra dirección lo mismo va a ser N menos R. Entonces, este refuerzo de acero, el que va abajo, es el A sub S1X, el principal refuerzo de acero. Esa longitud le estamos llamando L1X. Entonces, LTX es M menos R, ahí está en la figura, es M menos el recubrimiento R, tendrá que ser mayor o igual a la longitud de desarrollo. En la otra dirección, L sub TY tendrá igual a N menos R, esta longitud es N menos el recubrimiento R, tendrá que ser mayor a la longitud de desarrollo en la dirección Y.
Entonces, esas verificaciones de adherencia ya se los ha hecho en la materia de hormigón armado. Verlo al punto 2, el texto de adscripción. Aquí está la tabla. Esto ustedes ya han visto en la materia de hormigón. Todo eso. Eso es, muchacho, el diseño. Y aquí está el detalle de armado. Nuestra zapata. El principal refuerzo de acero, el A sub S1, va en el lecho inferior. Con sus doblez en los extremos. Ese doblez aproximadamente 4 veces el diámetro de la barra. El segundo refuerzo en importancia, sub S2 que hay. Aquí vemos en la planta, el principal, el A sub S1, el segundo, el A sub S2, y el tercero, el A sub S3 en los extremos. Ese es el dibujo. Y tenemos la columna. Esta columna que ya ha sido diseñada anteriormente en hormigón, ya han hecho diseños de columnas. Ese es el detalle de armado, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Esto es lo que en realidad tienen que hacer para el primer proyecto que van a presentar. ¿Preguntas, muchachos? Buenos días, ingeniero. Tengo una pregunta con respecto al paso 1 del dimensionamiento en planta. ¿Cuándo se considera utilizar zapatas cuadradas y cuándo zapatas rectangulares, ingeniero? Pero ya hemos dicho la anterior clase, me estás haciendo repetir. Hemos explicado eso en el paso 1, la anterior clase. Por favor, quien no hace venir, ¿no ve? Entonces, ya hemos explicado eso la anterior clase. Por favor, preguntas de esta clase. Tengo una duda aquí. En la pasilla, el diámetro de la base más grande es la que va abajo. Esa es mi duda. Es la que está en la dirección del lado largo, paralela al eje X, paralela al lado largo A. Generalmente esa es de mayor diámetro, o sea, esa es la que va abajo. Gracias, sí. Ya. Ahora, si se fijan, algo que estoy obviando, se me está yendo. La zapata tiene un espesor constante, pero se puede hacer un rebaje. Fíjense, aquí hay un rebaje. Si H es el espesor de la zapata, puedo hacerle el rebaje a 0.7 de H hasta aquí, hasta este punto. O sea, mi rebaje va a ser de 0.3 H, esta altura. Esto para ahorrar un poco la cantidad de hormigón, porque es una sección que trabaja a flexión y no a compresión. Entonces, la parte superior está sometida a compresión y no necesitamos mucho hormigón.
Ingeniero, buenos días. Tengo una consulta. Sí. En la primera parte nos dijo que íbamos a tener 3 valores de campo útil. Ahora, mi pregunta es, lo que tengo que reemplazar en la fórmula de espesor mínimo, ¿es ese campo útil más los 5 centímetros que ya le he sumado o es que no se le suma esos 5 centímetros? Claro, Es tú decir, hallas el canto útil mínimo de los 3, uno de corte por punzonamiento y 2 de corte por flexión. Vas a tener 3 cantos útiles mínimos. ¿Cuál va a ser el representativo? El mayor de los 3. A ese, al mayor de los 3, le sumas unos 5 centímetros y ese es tu canto útil de diseño. Ese es el canto útil que vas a manejar para diseñar o para construir. A ese canto útil le sumas el recubrimiento, que mínimo tiene que ser según la norma de 7.5 centímetros, y vas a encontrar el espesor H de tu zapata de fundación. Y ese espesor te va a garantizar de que la fundación no va a fallar en corte por punzonamiento y tampoco va a fallar en corte por flexión en la dirección X y en la dirección Y respectivamente. Eso es, ¿sí? está bien, ingeniero. ¿Y esos 5 centímetros, en función de qué varían? ¿O es que es un valor que se tiene como dato y ya? No, no es dato, aproximado. La otra situación es de que tú asumas un canto útil, que no halles el mínimo, asumas un canto útil hasta que te cumpla que la tensión de corte por flexión o por punzonamiento tiene que ser menor al valor permisible. Pero estás asumiendo un canto útil. Generalmente, del canto útil mínimo, sumarle unos 4 o 5 centímetros, te da una buena cuantía en lo que se refiere a la cantidad de refuerzos de acero versus cantidad de hormigón en la fundación. No es una regla. Si tú quieres, puedes sumarle un poco más a la cuantía o al canto útil mínimo. Puedes sumarle 7, 8 para encontrar un canto útil de diseño. Eso es, ¿sí? Está bien, ingeniero, gracias. Uh-huh. No hay más preguntas. Alison, ¿querías hablar algo? Sí, jefe, buen día. Quería hablar con los muchachos sobre la auxiliatura. Sí, procede, sí, habla nomás. Yo había propuesto que sean los sábados de 9:45 a 11:15. No sé qué piensan ustedes, si se pueden pronunciar por el chat o activar su micrófono. Y a sábados de 9:45 a 11:15. Está bien. Podría ser en la tarde, auxiliar, a partir de las 2. por favor. No, sí, estoy bien. Lo que les quiero mencionar es que las clases van a ser grabadas para los... Sí. Entonces, va a ser lo que diga la mayoría. Está bien, sábado 9:45. Está bien, Auxi.